Bueno, compruebe que las mujeres han ocupado desde el comienzo de la iglesia un rol importante en el ministerio. Si ya leyeron el capítulo de hoy de Lucas, habrán corroborado que había mujeres acompañando a Jesús en sus viajes, predicando las buenas nuevas, y que no digo que ellas estaban predicando, digo que le acompañaban a él y a sus discípulos, y que aun cuando su rol dentro de ese viaje no se especifica, no es porque no haya sido importante, sino simple y sencillamente porque eran parte del equipo y no se desglosa nada que hiciera el equipo, porque mientras acompañaron a Jesús, nuestro Dios era el que hacía todo, nuestro Señor Jesucristo. Pero esto me anima para animar a todas las mujeres y reiterarles el importante rol que ustedes tienen en la vida de la iglesia, cómo ustedes pueden involucrarse y deben hacerlo en cualesquiera cosas. Por supuesto que creo tener el deber también de decirles que no como pastoras, no como predicadoras, porque no aparece ese rol en la Biblia, pero eso no significa que no pueden enseñar a las mujeres y que no pueden ser parte de un ministerio de enseñanza como capilla infantil. Lo importante es que sean parte del equipo de predicar el Evangelio. Luego menciona, cite los 4 tipos de tierra en las que fue sembrada la semilla. Es importante que lean la parábola completa. Ahí van a descubrir los 4 tipos. Y como esto es muy extenso, porque si yo quisiera aquí explicarles lo que representa o significa cada tierra, pues voy a ocupar el resto del tiempo. Pero en la guía contestada que va a llegar después de este programa, ustedes van a poder ahí descubrir, si es que no lo saben ya, lo que representa cada tierra. Ahora, la que sí quiero recalcar yo es la que dice: otra parte cayó sobre la piedra. Reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo tengo que preguntarles a ustedes si estos son los que en cualesquiera congregaciones se han distanciado, se han apartado como producto de la pandemia. Debo preguntar, ¿son los que no tenían raíces y en el tiempo de la prueba se apartaron? De hecho, díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Son esa tierra que cayó en medio de las piedras y que esa parte dura no dejó que echaran raíces, aun cuando la habían recibido con gozo, aun cuando se congregaban y parecían ser parte de la iglesia? Me refiero a la iglesia de Cristo. Bueno, es una opinión, ustedes concluyan. ¿Por qué resaltar el versículo 13? Déjenme leerles el capítulo 13 para aquellos que aún no han respondido la guía. Dice Lucas capítulo 8, verso 13. Los de sobre la piedra son... Oh, ya lo hice. Así que vamos al versículo, a la pregunta 4. ¿Cómo se relacionan los versículos del 16 al 18 con la parábola? 16 al 18. Nadie que enciende una luz con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Leo el último. Mirad pues cómo oís, porque todo al que tiene se le dará y al que no tiene se le dará. La manera en cómo se relaciona es que al que no tiene frutos, se le quitará aún lo que no tiene.
está diciendo que todos aquellos que recibieron la palabra, pero no echaron raíces, ni dieron fruto, aún lo que no tienen se les quitará. De ahí la importancia. Antes hemos aprendido, nuestro propósito es compartir el Evangelio, dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero si el propósito de vida para muchos hoy por hoy es trabajar para ganar dinero para sostener su familia, ¿dónde está el propósito de compartir el Evangelio? ¿Se aplica esa parábola a su vida? Bien, es algo que cada quien debe responderse. 5. ¿Fue el Señor poco gentil con su mamá y con sus hermanos? Porque la mamá y los hermanos de ella, del Señor, llegaron donde el Señor Jesús estaba predicando y el Señor Jesús dijo, porque le llegaron a avisar, tu mamá y tus hermanos están ahí, quieren hablarte. Él respondió, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Fue esa una grosería? No, el Señor solo les estaba aclarando que la importancia del lazo espiritual es mucho mayor y más fuerte que el lazo sanguíneo, que el parentesco familiar es poco o nada cuando se piensa en el parentesco espiritual. Por cierto, deben saber que para este momento los historiadores creen que la mamá y los hermanos no creían en Jesús como Dios. Sí lo asumían como un profeta, un hombre especial, pero aún no como Dios, que sucedió la conversión de ellos cuando vieron al Cristo resucitado. Así que nuestro Salvador no fue poco cortés, no fue poco gentil, simple y sencillamente estaba recalcando y enseñándole a los discípulos la importancia del parentesco espiritual, muy por encima del parentesco familiar. La 7, ¿por qué no me iré hasta a la 8 porque la 7 ya antes la hemos explicado? ¿Por qué no le permitió al hombre sanado de demonios que le siguiera? Si no leyeron la cita, les recuerdo, nuestro Señor Jesucristo hizo un exorcismo, sacó demonios de esta persona y esta persona ya sanada, exorcizada, quiso ser seguidor de nuestro Señor como discípulo, como uno de los 12, pero nuestro Señor le dijo que no, que regresara a su ciudad y que le dijera a todos el milagro que había recibido. ¿Por qué Jesús le privó? Bueno, simple porque la intención de nuestro Señor es que este hombre predicara el Evangelio en su región y a su familia. Tan simple como eso era lo que Dios tenía, lo que nuestro Señor tenía planeado para el Gadareno. ¿Por qué no dejó entrar más que a Pedro y a Jacobo? Dice la pregunta 9, a revivir a la niña. Lo cierto es que la Biblia no dice el por qué. Solo podemos hacer conjeturas al respecto. Y la única conjetura que podemos citar es que nuestro Señor estaba preparando a estos 3 en el liderazgo, como sucedió también en la transfiguración, como sucedió también en el huerto, en la oración. No se llevó al grupo completo, se llevó solo a 3. Así que esa es la única conjetura. Quise poner esto para hacerles reflexionar y llevarles a ese punto. ¿Por qué dijo a los papás que no publicaran el milagro allí y al exendemoniado todo lo contrario? Bueno, es que la región en donde el exendemoniado vivía, era el lugar en donde se debía predicar en ese momento el Evangelio y publicar ya abiertamente que Jesús era el Mesías. Pero si lo hacía ahí donde revivió a esta persona, iban a tratar de crucificarle antes del tiempo. Entonces nuestro Señor solo estaba preparando el momento de su ministerio público. Bien,
hasta ahí he de llegar y hoy no es por el tiempo, hoy es por mi garganta, que ya llevo 1 hora y media con esto hablando, así es que quiero cerrar con el libro, porque el libro afín, el de Spurgeon, Discurso de mis estudiantes, y esto es más que importante, yo creo. La mayor parte de los que han comenzado a leer, si lo quieren desde el punto de vista, esto es solo para pastores, es importante, es interesante, pero vamos a verlo como si no es para mí, sino solo como para el pastor. Bueno, cuidado con lo que dicen, se los voy a comprobar. Cuando nosotros leemos los requisitos que deben tener los obispos y cuando leemos los requisitos que deben tener los ancianos, ustedes van a terminar concluyendo esto. No son requisitos de exclusividad para los líderes. Esos requisitos son para todo mundo, para todo el que es discípulo, para todo el que es seguidor de nuestro Señor. Así es que muy cierto es que los predicadores tenemos una responsabilidad mayor porque también se nos ha dado un don en cuanto al hecho de guiar a otros al estudio de la palabra. Y esos otros, nuestro nivel de influencia probablemente es más grande que el de la mayor parte. Pero todos tienen un grado de influencia, todos son predicadores, todos son finalmente pastores del rebaño que Dios les ha confiado. Debo decir, papá o mamá son los pastores de esos dos chicos, de la abuela o qué sé yo, quienes están en ese núcleo familiar. Usted como dueño o empresario o jefe en esa oficina es el pastor de esas ovejas. Entonces todos los requisitos que aquí se nos demanda es para todos. No estoy de ninguna manera cubriendo mi espalda y diciendo que voy a compartir con ustedes mi responsabilidad. No. Ya dije que nuestra exigencia es mayor en honor al don de compartir y de predicar su palabra. Pero mi recomendación para que disfruten más este libro, porque tendrían que estar de acuerdo ya conmigo que el libro ha empezado en un nivel fascinante de frases, de exhortación, de edificación. Entonces, no piense en mí cada vez que está leyendo el consejo, piense en usted como predicador. Si yo no soy predicador, pastor, bueno, llámese como usted quiera, padre de familia, llámese maestro, llámese jefe, llámese mamá, llámese institutriz, llámese pregonero, llámese difusor. Todos tenemos esta responsabilidad y así lo disfrutarán mucho más. Entre las cosas hermosas de la lectura de hoy dice, ¿qué es más terrible que perderse bajo la sombra del púlpito? Perderse en el mismo púlpito. Está diciendo que sería terrible que nosotros los que ocupamos un púlpito no nos prediquemos a nosotros mismos. Pero ¿recuerdan cuando estudiamos las cartas de Pablo bajo prisión? Y establecimos ahí que el púlpito de Pablo cuando estuvo en prisión, ¿cuál era? Sí, la prisión. Entonces, no importa si su púlpito es uno similar al que ocupo yo aquí en este edificio, o si se trata de su escritorio en la oficina, o si se trata de las personas que usted dirige en un taller, o de su sala con su familia. Ese es su púlpito. Luego, las frases que ocupa en latín, pues esas ustedes la encontrarán en la guía. Dice, Dios nunca ha salvado a nadie por ser predicador, exhortándonos a que no creamos que porque predicamos su palabra, eso nos hace salvos.
Lo único que nos hace salvos es realmente nuestro corazón y nuestra fe depositada en el sacrificio de Cristo. Dice luego, ¿pueden los llamados al ministerio conformarse al mismo paso de los demás? Por supuesto que no. Entre más se nos da, más se nos demanda. Así que no solo los pastores, insisto, ¿cuántos dones Dios le ha dado a usted? Se le van a demandar. De hecho, si usted tiene facilidad de expresión, aun cuando no sea predicador desde un púlpito como este, se le va a demandar el no compartir la palabra. Los de espíritu débil, tímidos y carnales y contrabalanceados son candidatos al púlpito. ¿Contradice esto lo que dice más adelante Pablo, que lo más débil del mundo escogió Dios? Oigan, no hay contradicción. La Biblia dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de control, de dominio propio. Entonces lo que está diciendo este escritor es que si Dios nos va a llamar al ministerio en cualesquiera áreas, no podemos estar con un espíritu débil, tímido, carnal y sin balance, porque el Espíritu Santo nos va a dotar de lo contrario. Dice más adelante, ¿cuál es el defecto que más hace caer a los predicadores? La vanidad. ¿Qué significa aquellos que han sido esquilados por los hijos de Amón se estén en Jericó? Es una forma retórica en la que dice que todos aquellos que hayan cometido o hayamos cometido un horrendo error, un pecado grave, público, no significa que los otros pecados no son graves, solo dice que este es un pecado que influya en otros. Lo mejor es que se queden un tiempo fuera del ministerio, mientras las barbas les vuelven a crecer, mientras son restaurados, mientras son disciplinados, mientras son reconciliados. Esto de que la barba les vuelva a crecer es porque era vergonzoso cuando fueron a Jericó que les hayan quitado las barbas. Lo hicieron para avergonzarlos. De allí es que se les recomendó, no entren a Israel hasta que las barbas les crezcan. Es una forma retórica de decir que la restauración es importante. ¿Por qué el predicador es el reloj de su congregación? Bueno, imagínese, si mi reloj está equivocado y yo soy el que llevo el horario ahí, ¿qué va a pasar? Todos van a estar equivocados. Entonces, si yo no intento como predicador, y usted como papá, como jefe, como maestro, maestra, usted no intenta tener la hora correcta, ¿a cuántos más va a confundir? De ahí nuestra responsabilidad de luchar. Nadie predica su sermón bien a otros, si no se lo predica primero a su propio corazón. Gracias por habernos acompañado. Seguimos mañana, tanto en el evento como también en el Club de Lectura, siempre a las 8 de la noche. Así es que, ¿hay preguntas? No, solo saludos, hermano. Extraño tanto mi iglesia, dice Nelson Iglesias. Oh, gracias, Nelson. Qué gusto saber de vos. Siempre te seguimos en Facebook y vimos estos 2 o 3 días anteriores que estabas en una cena con tu esposa y linda niña. Así que felicidades y gracias por conectarte siempre. Y Ernesto Torres dice saludos, pastor, desde Houston, Texas. Hermano Ernesto Torres desde Houston. Gracias, Ernesto, por estar siempre pendiente de nosotros y estudiar la Biblia con nosotros. Bien, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Buenas noches a todos.